Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy les traemos información fundamental para jubilados y pensionados, de la mano de la reconocida especialista en temas previsionales, Clara Salguero. Además, al final del video, compartiremos un comunicado oficial en el que Manuel Adorni, vocero presidencial, detalla los recientes cambios en las coberturas de medicamentos del PAMI y explica las razones detrás de esta drástica medida adoptada por el gobierno. Así que te invitamos a quedarte hasta el final y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda enormemente a seguir brindándote contenido relevante y actualizado. Ahora sí, comencemos. Sabemos que la inflación está desacelerando. ¿Por qué aclaro esto? Porque como las jubilaciones y pensiones suben mensualmente por inflación, el incremento, la actualización puede resultar baja, pero estos son los aumentos por decreto, que dice el decreto que desde el mes de abril, jubilaciones y pensiones nacionales aumentan de acuerdo al IPC que dé a conocer el INDEC. Esto es desde abril si hablamos de jubilaciones y pensiones, desde abril pasado. Si hablamos de asignaciones familiares, esta modalidad se incorpora. Me está todavía fallando la garganta. Sí, tranquila, va bien. Esta modalidad se está incorporando desde el mes de julio pasado. 2,4% de incremento tendrán en enero los jubilados, pensionados y también familias que cobran asignaciones. Este 2,4% surge, seguramente ayer lo hablaron con Lucio, surge de la última medición del INDEC correspondiente al mes de noviembre. Bueno, ¿qué tenemos que hablar? Si bien aumentan todas las asignaciones familiares de pago único y de pago mensual y aumentan todas las jubilaciones y pensiones, no importa el rango de ingreso donde estén, siempre damos cada vez que hay que anunciar un aumento los parámetros mínimos, porque la mayoría cobra jubilaciones mínimas. Jubilaciones en el mes de enero, haber mínimo 265.818 pesos. Lo digo lo más exacto posible. ¿Qué pasa mientras tanto con la asignación universal por hijo? 95.527 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto con la asignación familiar por hijo? 47.763 pesos. Estos son los montos que se van a manejar en el mes de enero, teniendo en cuenta un dato que no es menor, pero por supuesto nosotros desde aquí esperamos que que se conozca la información de que se actualiza. El bono va a seguir. El bono va a seguir para jubilados y pensionados de la mínima, porque de hecho está previsto su pago en el proyecto de presupuesto del 2025. La ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, dejó abierta la posibilidad que el año próximo el bono de 70.000 pesos tenga un incremento, una actualización, porque no se actualiza. ¿Cuánto más o menos? Desde... No, yo no sé, mira, yo no sé cuánto aumentaría, porque eso seguramente se va a decidir de acuerdo a las partidas presupuestarias. Yo te diría cuánto tendría que estar, pero esto corre por mi cuenta, por Clara Salguero. Vamos, juegue. Pensemos que los 70.000 pesos no se actualizan desde marzo pasado. Tendría que estar por lo menos, o sea, en algo más del doble. Claro. Estaríamos hablando de un bono de 150.000 pesos, algo que no creo que por ocurra. Inflación te daría más o menos, ¿no? Y vos pensás que de abril hasta hace 2 meses, ayúdame con esto, Lucio, la inflación siguió siendo relativamente alta, ¿no? Como fue en enero, pero recién cuando empezó a desacelerar, desde hace 2 meses más o menos. Un poquito más, 3 meses. Pero sí, ahora te sacó el número exacto, sí. Mira, en un ratito te lo podemos dar, porque si Lucio me dice cuánto fue la inflación acumulada de marzo a diciembre, diciembre todavía el número no lo tenemos, yo te podría calcular cuánto tendría que ser el bono de 70.000 pesos en enero, pero no sé cuándo es eso el depende acumulado. Del gobierno, exclusivamente. ¿Cómo? Eso depende del gobierno. Depende del gobierno, pero el tema es así. A ver, en el proyecto de presupuesto 2025 está pensado el tema del bono, para que el bono siga en el 2025. Pero ahí en el proyecto habla de que va a haber un aumento. Está pautado, no,
no habla del aumento. Es decir, está pautado en un bono para los saber en que 70.000. Exacto, que siga el bono. Que siga el bono. Ahora, ANSES, una vez conocido el texto del presupuesto para el 2025, dijo que siempre existe la competencia por parte del ámbito de la seguridad social de reforzar partidas para actualizar el bono. Decime, Lucio. No, tengo el número. Si vos tomás desde marzo, la inflación acumulada fue 55%. Entonces, si vos tomás los últimos 12 meses, fue 112%. Claro, pero acá está tomando desde marzo. No, pero tendríamos que tomar desde marzo, Lucio. Si vos tomás desde marzo, dejás afuera los 3 meses de más alta inflación. Claro. Diciembre, enero y febrero. Claro, pero vos pensás... El bono es 70.000. Y el aumento sería de 45.000 claro. pesos. No podemos hacer esa cuenta. ¿Por qué razón? La pregunta es el bono de 70.000. El bono ¿cuándo? aumentó en el mes de marzo, en febrero estaba en 55.000 pesos y en marzo se fue a 70.000. Bueno, sí, pero en febrero era 55, en diciembre del año pasado era 55. No, me parece que era un poco menos, era 50, se incrementó. Está bien, pero no te dieron, se no te dieron el aumento acorde con esa inflación. Claro, en trazo grueso, el bono de 70.000 debería estar por lo menos 130.000 pesos. Ah, bueno, yo iba a decir un poquito más. Un poquito más. Lo que pasa que igual, insisto, sí. Diciembre la inflación fue 25,5 y enero fue 20,6. Claro. Si no vamos a hacerlo distraído y no contamos esos meses, estamos... porque son los que más te favorecerían para llegar a casi duplicar. Se llama overshooting. Cuando vos devaluás, los precios suben Lucio, rápido de golpe. Tendría que estar en 130.000 si calculamos el acumulado del 55%. Si calculás desde marzo. Si calculás, claro, las dos inflaciones de marzo más que altas. a diciembre y un diciembre con qué inflación. A ver, yo no recuerdo cuánto era el año pasado, pero para hacer una medida más o menos razonable... Perdón, en septiembre, octubre y noviembre estaba 37.000 pesos el bono. Bueno, y hoy debería ser... Septiembre, octubre y noviembre. Después... Y en diciembre... Con inflaciones altas, ¿no? Diciembre ¿Y vos haces el acumulado? En diciembre estuvo en 50.000 sí. Y después, si no me equivoco, con el recambio de gobierno se fue a 55.000 y se ancló en 70 en el mes de febrero. En el mes de marzo. A ver, lo que pasa es que yo te digo, una cosa es la inflación del INDEC y otra la del bolsillo de cada familia o de cada persona, jubilado, trabajador activo, etcétera, etcétera. La leche que yo hoy pago, 2.000 pesos, está bien porque me compro la de la botellita y no compro la de sachet, que es más barata. El año pasado la pagaba 500 mangos. Y los medicamentos aumentaron mucho más de la inflación. Y la carne se paga 3 veces más. Está bien, que eso no debería suceder. Y el litro de nafta lo pagaba 300 y pico de pesos y hoy lo pago 1.200. Depende de la medida que tome. Hay cuestiones de primera necesidad que por un tema de especulación viven aumentando más arriba de la inflación. Exacto, medicamentos. Ayer lo hablábamos. Medicamentos. Hay aumentos que no tienen saber. Es un sector muy interesante. Claro, cuando te dan la posibilidad del libre mercado y vos no la sabés utilizar. Claro, cuando ya te vas del otro lado. Claro. Cuando estás pidiendo que... No, pero Guille, no es que no la sabés utilizar. No querés. Son sectores cartelizados. Claro, o sea, hay empresarios argentinos que tienen una mala fe expresa. Que digo, ¿sabés cuál es la definición clásica de precio? Costo más rentabilidad. ¿Sabés cuál es la definición argentina de precio? Todo lo que se pueda cobrar mientras... Exacto, no hay... la realidad es esa. La realidad es criterio. Pero yo entiendo que el gobierno se va a meter con este tema. Y después tenés lo monopólico. O lo oligopólico. Lo monopólico, que por ejemplo el sector que tiene que ver con higiene y limpieza. Un horror el tema de los aumentos, lo que cuesta todo muy por arriba de la inflación. Permitime dar este título. Dale. Recién decía Lucio que el bono debería estar en enero en 130.000 pesos, siguiendo la lógica de la inflación. Ni él ni yo tenemos la bola mágica. Yo lo que creo que lo que va a pasar es que si no se resuelven pisos mejores o no hay mejoras en cuanto al tema de los pisos de haberes jubilatorios mínimos, no solamente que el bono va a seguir como lo establece o lo pretende establecer el presupuesto, sino que vamos a tener un enero o a más tardar un febrero donde va a haber un anuncio de una actualización del bono, porque el bono en 70.000 pesos no puede seguir seguro. más. Bueno. Continuando con las noticias del día, los invito a prestar mucha atención a las declaraciones de Manuel Adorni,
el vocero presidencial, quien abordó los recientes cambios en las coberturas de medicamentos del PAMI. Buen día, Manuel. ¿Cómo le va? Bien, bien, superando la lucha. Bueno, pero no usa más lentes. No, por supuesto. Alberto Lampugano, Ecomedios, AM1220 y sus repetidoras a nivel nacional. Mi pregunta, vocero, se refiere a los medicamentos que otorga el PAMI. Mediante un nuevo decreto, el Gobierno Nacional acaba de notificar que solamente recibirán los medicamentos en forma gratuita aquellos jubilados que cobren hasta un 150% del haber mínimo, o sea, 388.500 pesos, quedando afuera de este beneficio el resto de los afiliados. La pregunta sería, teniendo en cuenta que en este decreto se contemplan solamente 10 enfermedades y que se han dejado de lado algunas muy típicas como cefaleas, EPOC y otras más, si no cree conveniente que el Gobierno Nacional o quizás el PAMI directamente tendría que contemplar estas situaciones que abarca a muchísimos jubilados afiliados al PAMI. Bueno, esto creo que no sé si lo llegamos a conversar porque como estoy haciendo, las conferencias se están dando de manera más esporádicas y no tan diarias como venía ocurriendo. Prometo intentar mejorarlo. No sé, no recuerdo si lo había explicado o no. Bueno, hay otras cuestiones que hacen a la cobertura del 100%, no solo el haber y medio mínimo, e incluso hay otras causales para que no se cubran. Digo, es bastante más amplio la reglamentación. De hecho, hay un porcentaje del gasto que uno haga en medicamentos que si supera determinado porcentaje del ingreso, el medicamento sigue estando cubierto al 100%, entonces no es lineal. O sea, lo que usted me dice es incorrecto, porque hay otras cuestiones que hacen otras situaciones que hacen a que los medicamentos sigan siendo gratuitos 100%. Así que no vemos inconvenientes. De todas maneras, por supuesto que entendemos que de esta manera todo el que necesite un medicamento que le sea entregado con un 100% de descuento lo va a seguir teniendo. Ese es el objetivo de la norma, con el trasfondo de que debe estar subsidiado como... sí, lo expliqué esto, porque me acuerdo lo que había dicho. Tiene que estar subsidiada la demanda, o sea, usted que va efectivamente con PAMI a adquirir un medicamento y no del otro lado ni el laboratorio ni el que le expende el medicamento. Así que la idea de todo esto no es que nadie deje de tener su medicamento, sino muy por el contrario, que lo tengan solo aquellos que lo necesitan. Y el segundo temita que requiere la pregunta lógica es el tema de tener que llenar una planilla que se encuentra en la página web, que es un trámite bastante engorroso para muchísimos jubilados. Sí, se puede evitar ese trámite. También se da hay una intención de que en parte de ese universo haya un cruce automático que se está viendo cómo implementarse, pero bueno, de todas maneras también puede de manera presencial hacerlo y bueno, tratamos de dar todas las facilidades que se puedan. No nos olvidemos que se detectaron en recetas apócrifas o truchas por el viejo esquema una estafa de 5 millones de pesos diarios en el PAMI. Entonces, el objetivo es, repito, que este nuevo esquema lo que logre es que solo reciba el descuento del 100% de los medicamentos aquel que lo necesita y no aquel que no lo necesita. Pero poner el micrófono pues no sale al aire, sino y después no se entiende el video. Sí, y me quedaba este temita que también es muy importante. Se puede reemplazar un pedido, una receta, a través de una historia clínica donde consta todo el historial de las enfermedades del paciente. Está bien, pero no, y eso que no entiendo cuál sería el cambio que propone con esa herramienta. Claro, eliminar ese formulario, sí, que entiendo que hay muchas recetas dando vueltas que no son las que corresponden, pero
con la historia clínica del paciente, si no es más que suficiente, porque ahí consta todo de muchísimos años para atrás. Bueno, pero eso es una cuestión para, en tal caso, que la tienen que plantear en el propio PAMI, digamos. Después los pormenores operativos de eso, la verdad es que escapan a lo que yo pueda comentarle. No, última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta, ¿cómo estás? Para el concierto, el Litoral y Fénix Buenos Aires. Parezco un Mundo Rivero, tengo la garganta destruida. Bueno, quería preguntarte por lo que dijiste. Es la al época principio. por los aires. Estamos con los aire acondicionados mal. Quería preguntarte con respecto al dato de la inflación, que nadie puede negar que viene bajando. De hecho, ninguno de los índices que se dio casi fue discutido. Pero el del 2,4 que se dio de noviembre, yo noté por lo menos, y varios, que fue un número dudoso. De hecho, en el tema de que salió hasta un comunicado del propio INDEC, ¿no?, diciendo que había una percepción, digamos, elementos subjetivos en el nivel de vida de cada uno, ¿no?, con respecto a los gastos. Sin embargo, bueno, algunos lo aducen a las fiestas. Eso pasa siempre. ¿Qué cosa? Lo que me está sugiriendo del tema de la percepción de Subjetiva, la canasta sí, de cada uno, efectivamente es así. Digamos, claro, cada uno percibe. Obvio. Pero bueno, hay uno general, para eso está, ¿no?, el del 2,4. Y en este caso, claro, con el que va a comprar todos los días, en mi caso, por ejemplo, voy viendo los precios, sigue habiendo remarcaciones, ¿no? Ya sé que no hay controles, ni mucho menos, y el planteo que hacía el gobierno anterior, que además la negaba también a la inflación. Vaya a caminar, camine, Lita de Lázaro y demás. En este caso no creo que sea así. ¿Ustedes perciben que este número generó dudas en la gente cuando lo dieron a conocer y por eso también se sacó este comunicado? No me digas que se lo tengo que preguntar a Marco Labaña, porque Marco Labaña no vino por acá a hablar, pero supongo que ustedes hacen una propia lectura de esto, ¿no? Me gusta porque tenés un trasfondo de enojo que no has superado con el gobierno anterior. ¿No? Hablas como con enojo. Jamás. No, sí, muchos dicen eso, pero no, me gusta ponerle énfasis a lo que digo, pero no enojo, jamás. Es más, soy budista. Hay que soltar. ¿Qué te iba a decir? Mira, no, la respuesta es no. La respuesta rápida es no. Claramente no nos sentimos... es muy interesante lo que planteas porque efectivamente el INDEC tomó una canasta determinada. Después, por supuesto, dentro del informe, que no es de ahora, digamos, ¿no? Siempre fue así, el informe de inflación, tenés algunas particularidades. Por un lado, mide la inflación núcleo, la inflación que no tiene injerencia de precios estacionales ni de precios regulados. Por otro lado, también divide la de bienes y servicios y además tenés una división por rubro donde, por ejemplo, alimentos dio una inflación muy baja. Por supuesto que si tu canasta está compuesta solo por alimentos, el 2,4 te va a parecer un montón, porque para vos la canasta, como solo consumiste alimentos, tu inflación va a haber sido o vas a haber sentido un 0,9% de inflación. Ahora, si vos dentro de tu canasta tienen más preponderancia los bienes que aumentaron, no sé, un 4%, y consumís esos bienes, bueno, tu percepción va a ser que la inflación fue del 4%. Por eso es que el IPC es un índice de precios al consumidor, es un índice general, donde, y más allá de que, no sé si lees en detalle el informe, pero el informe te, valga la redundancia, te informa cuál es la ponderación que tiene cada uno de los rubros dentro del índice general. Entonces, claramente que nunca va a coincidir lo que vos consumís ni lo que yo consumo con la canasta del INDEC, porque la canasta del INDEC es fija y nuestros consumos son variables. Entiendo el punto, pero no vemos que haya absolutamente ninguna duda, y aparte porque más allá del buen trabajo que hace Marco Labaña, precisamente Marco viene de la gestión anterior y efectivamente el trabajo y la metodología siguen siendo las mismas. Entiendo el punto, pero no notamos ningún tipo de duda con respecto al índice. No, para nada. Y que la inflación está bajando es una realidad, que estamos pulverizando la inflación es una realidad, que hay sorpresa por la velocidad con la que se
logró estos números de inflación de acuerdo a las expectativas que había en diciembre. También son una realidad y nos pone muy contentos. Y también después de vivir 20 o 22 o 24 años, 22 años de un esquema inflacionario donde nos trataban de vender que la culpa era del almacenero o que era de Alfredo Coto, bueno, lo cierto es que se empezó a entender que la culpa era del desastre monetario que venían haciendo durante tantos años los políticos en Argentina. Así que la inflación, indefectiblemente, más allá de la percepción que podamos tener en tu canasta o en la mía, indefectiblemente es una gran noticia y un gran flagelo que estamos dejando atrás, que es el tema inflacionario, que lo expliqué una y mil veces y lo seguiré explicando cuantas haga falta. Al que más afecta es al que menos tiene. Entonces, y de hecho por eso cada vez que la inflación de alimentos da por debajo de la inflación general, para nosotros es una gran noticia, porque en definitiva la inflación le afectó menos al que menos tiene, y el que menos tiene lo único que consume, por supuesto, es alimento, ¿no? Así que no, pero también es razonable que traten de empañar buenas noticias, ¿no? Bueno, ahora viene el verano, por ahí vuelven las reposeras y los pochoclos, ¿viste? Que son típicas del verano, el médano de fondo, comiendo el pochoclito y diciendo que nos caemos no sé cuándo. Bueno, acá estamos, terminando el año. ¿Se terminó? Che, bueno, qué alegría, me quedaría, pero no me voy a quedar. Que la pasen lindo. Chau. Y así llegamos al final del video de hoy. Esperamos que esta información les haya sido útil y les invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. Recuerden que su apoyo es muy importante, así que no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.